¿Cómo están? Eh, bueno, voy a contarme y voy a compartir una visión que me muestra mi guía mediante una escena, como siempre lo hace. Es una manera muy habitual de comunicarse conmigo, mi guía. Entonces, y lo hace a través de, como siempre, personajes. Es como una escena donde se ve una película. Vale. Entonces, eh, voy a empezar a contar como la historia, ¿no? Para centrarnos en por qué a mí me representa, me ve a dos personas, me pone a dos personas en esa escena, ¿vale? Me pone a dos personas en esa escena, pero yo antes voy a explicar un poco lo que simboliza cada una de esas personas, ¿vale? Entonces, me muestra primero a un cliente mío cuando yo trabajaba, a un cliente mío que tenía una empresa de unos 10 o 12 empleados, ¿no? Y este cliente era como un hombre como muy psicodélico, era como, ahora yo lo entiendo de esta manera, yo antes no sabía ponerle palabras, ¿no? Pero era como muy psicodélico, ¿no? Muy cristal, emociones total, era fantástico, era muy feliz, era como un niño con un juguete, ¿no? Entonces él, cuando llegaba allí donde yo estaba trabajando, que era mi cliente, ¿no? Entonces él hablaba, me contaba historias, cuentos, bueno, cómo hacía sus cosas y se le veía tan feliz, era como muy fantástico. Él creaba como su realidad, creaba la forma en la que hacía las cosas, cómo las hacía, las compartía, le gustaba hablarlo, ¿verdad? Veía como que él fluía y era feliz, era un niño, ¿eh? Entonces también él tenía un hijo, ¿no? Y él me contaba que a su hijo le explicaba las cosas, le ponía pruebas. Para él eso es que disfrutaba haciendo eso, ¿eh? Para que el niño se enterara, comprendiera, entendiera, etcétera. Bueno, pues yo sueño con ese cliente, ¿vale? Es como que lo ve, mi guía me lo pone en una escena y me lo pone junto también con una persona de mi familia, una mujer de mi familia, ¿vale? Son como si dijéramos las dos partes de la historia, ¿vale? Y luego entro yo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Em, este empleado, o sea, este cliente, perdón, este cliente tenía una empleada, ¿no? La empleada principal de él, o sea, la segunda, de la responsable, ¿no? La que le sustituía cuando él no estaba, pues ella era muy trabajadora, era inteligente, ella simbolizaba el humano, porque él era el cristal, ella era el humano, ¿no? Y entonces era como que la tierra y el agua, ¿no? Como que se compaginaban. Entre ellos dos funcionaba la empresa, ¿vale? Y bueno, y ella venía a traer papeles, a resolver cosas en mi empresa, ¿no? Y entonces ella me contaba, ¿no? Que muchas veces tenía que ir a recoger al jefe a su casa porque se había quedado durmiendo. Que es que eso me encanta, me encanta. Y entonces iba a recogerlo porque él era tan feliz, o sea, que se olvidaba que tenía que irse a la empresa. Luego igual se quedaba hasta las tantas de la noche porque él funcionaba por vibración. Él, si se tenía que quedar hasta las 3 de la mañana, se quedaba. Pero luego, si se le olvidaba levantarse, pues se olvidaba. Pero para eso tenía una empleada que llevaba aquello. Pues era perfecto. Bueno, a mí me encantaba él, la verdad. Entonces, resulta que mi guía, mi elevada, me muestra a él, ¿vale? Bien. Entonces, la mujer de mi familia que aparece en la película simboliza como es como, como el femenino, ¿vale? Esta persona de mi familia, esta mujer, representa como el femenino, ¿no? Aunque a veces ella también hace de masculino, pero bueno, en este caso ella estaba haciendo como si dijéramos de humano. Mi cliente era el cristal y esta mujer de mi familia, que no quiero decir quién es, porque si no me va a decir, pero tú quién eres para hablarme y contarme todo esto. No digo quién es, vale. Entonces, ella hacía de humano.
¿vale? Ella hacía de humano. Entonces, la historia era la siguiente. El cliente tenía que ir a recoger un documento, ¿vale? Y luego ella tenía que hacer otra parte, ¿vale? Entonces, mi cliente había ido a recoger un documento, había recorrido un camino, ¿vale? Para recoger un documento y venía ya de regreso con el documento en la mano. O sea que como era cristal, era una flecha, iba muy rápido. Entonces fue muy rápido, cogió el papel, ¿vale? Y venía ya de regreso, ¿vale? Y ella, la mujer de mi familia, estaba esperando a que él trajera el papel. Daros cuenta que ahí ella está en femenino, ¿eh? Porque ella no está actuando él. Él ahí está actuando y ella está en espera, está en femenino ella, ¿vale? Esperando a que él traiga el papel, ¿vale? Pero cuando ya ve que él viene de regreso con el papel en la mano, entonces ella se va a dirigir hacia él para encontrarse porque va a recoger el papel. Entonces, ella tiene que pasar por un lugar donde hay agua, ¿vale? Y se moja los pies. Ella se moja los pies. Y entonces ahí es cuando yo entro en escena, me veo y de pronto yo me observo a mí misma que estoy ahí, como que soy la tercera. Entonces yo veo como toda la película la veo yo, ¿no? Veo como él viene con el papel, ella va a su encuentro, ella se mete en el agua para llegar a donde está él. Y ella se va como por la parte izquierda de donde yo estoy en el sueño, en la escena, ¿no? Entonces, eh, lo que ahí representa, de alguna manera, es que hay como está el cristal, está el humano y como que se van a encontrar, como que se van a fusionar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cristal necesita a ella, se necesitan. El cristal necesita al humano, ¿vale? Para poder concretar algo, para poder resolver algo, para poder hacer cualquier cosa material, ¿no? Concretado aquí, en la materia, se necesita el uno al otro, ¿vale? Porque resulta que él sabe hacer la primera parte. Él sabe ir a coger el documento, lo trae corriendo rápido, pero luego no sabe interpretar el documento. Pero luego está ella, esta mujer, que ella sabe de resolver documentos. Ella interpreta. Ella es como una abogada que sabe muy bien ese tipo, cómo entender el documento, el papel, la escritura, ¿verdad? Y ella sabe sobrevivir ante las adversidades. O sea, ella es ese humano que sabe sobrevivir, ese masculino ahí. Cuando se pone ella en modo lectura del documento, ahí se pone en modo masculino, ¿vale? Entonces, eh, entonces, a ver, esto lo tengo aquí anotado, ¿no? Entonces, esto ya lo he leído, esto también. Mano de cristal, vale. Yo estoy observándolo todo y yo sería como la conciencia. Yo sería el observador. Yo sería el observador. Entonces, yo veo la escena y yo veo que él viene de camino de vuelta, como que el cristal va hacia el humano a rescatarlo y el humano va hacia el cristal a rescatarlo. O sea que como que vaya a rescatarse a sí mismo, ¿vale? Entonces, ella tiene que llegar al lugar donde él está y tiene que pasar por el agua, que el agua son las emociones. El agua son las emociones, se moja los pies. Ella para llegar a él, para completarse, tiene que pasar por las emociones, ¿vale? Se moja, se enfada, discute, se frustra, se enoja, como ella es así, habitualmente, en la normalidad es así. Está siempre enfadada, cabreada, está en las emociones continuamente, vale. Pero yo que soy la tercera en la película, en esta escena, yo soy la conciencia, el cuerpo de conciencia, porque el cuerpo de conciencia es el que a mí más me representa, ¿vale? Entonces yo llego donde están ellos dos, pero yo no me mojo, ¿vale? Bien, yo no me mojo porque me voy por el lado de la derecha, ¿vale? Yo no me voy por donde está el agua, yo me voy porque el agua estaba en el lado de la izquierda, por donde ella iba.
pero yo me voy hacia él, pero por el lado de la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo llego hasta donde ellos dos están, pero yo no me mojo. O sea, yo no paso por las emociones. Porque cuando estamos en la conciencia, ahí ya no hay emociones. Entonces, la conciencia lo que hace es ponerte en una situación más elevada de perspectiva, de mirada, de observadora, donde ya ahí no hay agua, donde ya ahí no tienes que mojarte. Entonces, no es necesario mojarse porque yo probablemente en otra vida, para llegar hasta aquí, ya me tuve que mojar bastante. En otra vida ya tuve que sufrir bastante. Porque para mí, meterme en las emociones era sufrir. Yo sufría mucho cuando me metía en las emociones. Entonces, para mí, emociones era sufrimiento continuo. O sea, así lo entendía yo. Entonces, yo en otras vidas tuve que vivir todo eso y tuve que estar rodando en la rueda de hámster y yo en esta vida yo sabía que yo no quería sufrir más. Es que no quería. No sabía el por qué, porque yo todo eso no lo entendía, pero yo no quería sufrir. Eso lo tenía claro. Entonces, mmm, eh, yo ahora en esta vida es como que ya no quiero repetir esas mismas experiencias que repetía antes. Entonces, una amiga mía, hace años, hace por lo menos 10 o 12 años, que hablábamos mucho sobre cosas ya entrando en la conciencia, ella me decía que yo tenía que entrar en las emociones. Ella me lo decía, muy, muy rotunda. Me decía, tú tienes que entrar en las emociones, porque si no, esto no lo vas a resolver, me decía ella. Pero yo le decía que no. Yo le decía, no, yo no quiero entrar. Yo le decía que yo no quería sufrir, yo no quería entrar, ¿vale? Entonces, resulta que después después escucho a Maika. Empiezan a llegarme los vídeos de Maika, la conciencia de nuestro planeta Tierra. Resulta que en los vídeos que Maika hablaba, empieza a decir que ya no se requiere entrar en las emociones una vez que ya está en la conciencia. Y ahora yo es cuando entiendo que todo esto era por algo. Es decir, ahora se concreta que no es necesario entrar en las emociones cuando hay conciencia. Es como si yo siempre estuve esperando este momento, o sea, pero de una manera inconsciente. Yo no lo sabía, pero parece ser que de manera inconsciente sí lo sabía, que este momento llegaría. Y ahora todo se resuelve sin entrar en las emociones, cuando entiendes y comprendes desde otro nivel de conciencia el por qué te están sucediendo las cosas que te suceden. Porque ahora en esa luz de conciencia hay claridad, hay transparencia para ver y entender la realidad, ¿vale? Entonces, eh, la conciencia es como un pegamento que lo une todo y que todo lo concreta, ¿vale? Es como que se termina de realizar algo que estaba a falta de realizarse. Entonces,
Entonces, volviendo a la escena que me muestra mi guía, es que mi cliente era el cristal, la mujer de mi familia representa al humano y yo era la conciencia, que hacía como de pegamento de los dos. Y entre los tres se consigue ese objetivo, que es se concretiza, se realiza, se cristaliza, finaliza, se fusionan, ¿no? Entonces, al final se realiza la misión, el cristal trae el papel, el humano lo lee y lo interpreta y la conciencia lo concreta, lo finaliza y lo cristaliza. Las tres partes soy yo. Eh, Como siempre sucede, ¿no? En este caso son como mis tres cuerpos fusionados. Mi guía me muestra esta escena y, y me pone a estas dos personas porque mi guía sabe que yo voy a saber interpretar este lenguaje perfectamente. Entonces, la forma en la que me muestra todo esto es una maravilla, el poder entenderlo, comprenderlo y, y bueno, cómo me muestra esa fusión. Así que gratitud infinita.